Las elecciones de 1990 representaron un ejercicio democrático histórico en el país. Sin embargo, el triunfo no era algo que doña Violeta Barrios de Chamorro y su equipo celebrarían. La situación económica en la que habían recibido al país y la alta polarización política representaban un reto para cualquiera, y más aún para una mujer que no se sentía preparada para un cargo de esta naturaleza. Lo que le ayudó a sobrellevar la situación fue, insospechadamente, su amor de madre. En su gobierno trata de regresar al cauce democrático al país. Se firma un acuerdo de transición que es apoyado por Estados Unidos y se concreta el desarme de la Contra y la reducción del Ejército Popular Sandinista y su transformación. Violeta entendió de que con su elección no había ganadores y perdedores. Entonces, en primer lugar, llegó a un entendimiento con el Frente Sandinista para que se conservaran aspectos fundamentales de la revolución sandinista, como fue el hecho de la policía sandinista, el ejército sandinista, pero bajo la condición de que se pasaran a ser ejército de la nación y pasaron a ser policía nacional y ejército nacional. En segundo lugar, incorporó las reivindicaciones más importantes de la contrarrevolución o de la contra, como se le conocía, en el sentido de impulsar un genuino proceso de democratización. Es decir, sin Violeta hubiese sido bastante más difícil que el proceso de paz tuviera los ritmos que efectivamente tuvo. Se logra también regresar una gran parte de las propiedades confiscadas. Se privatizan algunas empresas para mejorar su desempeño. Se inicia la libertad de mercado y se dinamiza la economía. Los últimos años de su periodo presidencial, léase 96, 97, fueron los años más constructivos. Ya el país había salido del hoyo, digamos, económico, en que le asumió la deuda externa. Ella se dedicó a andar pidiendo pues, el perdón de la deuda en diferentes foros, y logró la condonación de la inmensa mayoría de la deuda nicaragüense. Sin eso nosotros no hubiéramos podido avanzar. Hay que reconocer ese gran mérito económico, porque eran 12.500 millones de dólares los que habían dejado el gobierno anterior de deuda externa, la mayoría para armas y cuestiones. Entonces mi mamá, digamos, conquistó en el buen sentido de la palabra pues, a Boris Yeltsin para que le perdonara la deuda rusa y al presidente Bush de los Estados Unidos. Y así fue logrando el apoyo internacional que era requerido como una necesidad imperativa para que Nicaragua pudiera dar los primeros pasos hacia el desarrollo económico. El desarrollo llega a pesar que el Frente Sandinista cumple su promesa de gobernar desde abajo y un desenfrenado surgimiento de recontras y recompas constantemente amenazan con retomar las armas. El que más utilizó esa libertad de movilización fue el propio Frente Sandinista, pues, que incluso llegó a abusar de eso con azonadas violentas. Sin embargo, pues se procuraba pues, que se convencieran de que tenían que ir a su casa. Nunca se les echó el ejército a la gente. No quiere decir que no haya habido algunos actos de violencia, pero la política del gobierno de Violeta fue utilizar la policía como un instrumento de, muchachos, tranquilos, váyanse a su casa, abran las calles. Nunca vimos nosotros pues uno de esos tanques manguereando a la gente, tirando gases lacrimógenos, jamás. No fue fácil para esta mujer enfrentar todo esto. Sus hijos eran el reflejo de la división de un país, el mayor desde la Contra y el menor desde el Frente Sandinista, donde dirigía el diario Barricada. En la medida en que las contradicciones del país se fueron radicalizando más, que había muerte, que había guerra, era muy doloroso tener diferencias políticas. Y solamente fue, creo yo, por la madurez de mi madre, por su sentido de amor incondicional, que está más allá de cualquier cosa, que fue posible mantener una comunicación respetuosa. Fue muy difícil, fue muy duro. En algunos momentos incluso pasamos meses en que no mantuvimos comunicación con mi hermano Pedro, estuvimos distanciados muchos años porque él estaba en la Contra. Pero lo que quiero decir es que mi madre siempre fue el centro de todo. Y ella... creo que lo que ella transmitió que había un sentido de amor incondicional y de familia que estaba por encima de todo. En 1993 enfrenta su momento más difícil en la presidencia. Decide retirar de su cargo al general Humberto Ortega como jefe del ejército.
Lo conversa con él y este en un primer momento lo acepta, pero pronto esto le causará serios problemas. Y la verdad es que cuando doña Violeta dejó a Humberto Ortega en el ejército, pues se le dijo que era por un tiempo prudencial mientras se desmovilizaba la resistencia. Quien se molestó fue Daniel y casi golpea a doña Violeta delante de unos embajadores. En ese momento ella estuvo a punto de renunciar y ella lo relata, pues, pero se mantuvo pues firme y afortunadamente aquel intentona pues de rebelión se disolvió pues tal como había comenzado. Lloraba varias veces, ¿verdad? Porque en estas cosas duelen muchas cosas, ¿no? Y pasan mucho, es decir, es mucha agua bajo el puente. Pero eso no importa, no es tanto el llanto, sino que el deber cumplido. Y lo más importante es cuando ella salió esa noche al público, en 1993 fue, ¿verdad? Que ella dijo, lo que yo siento como mujer herida, pues, o el orgullo de personas, como todos somos normales, pues, y humanos, eso no importa, primero el país. Y si el país necesita esto, yo voy a dejar mi orgullo y mi dolor de haber sido agredida, porque sí, efectivamente fue agredida, por lograr que esta transición que se va a dar, porque no se detuvo, ¿no? Se va a dar, lo vamos a seguir conversando y se va a hacer en su momento cuando yo diga, pues dijo ella, ¿verdad? Y así se hizo. Fue un proceso de transición difícil. Tristemente, el pueblo estaba acostumbrado a la guerra y fue un reto lograr que las diferencias fueran resueltas por la vía pacífica. Pero esta mujer logró que la bandera de Nicaragua volviera a ser azul y blanco. Permitió a las familias reencontrarse, entenderse, convivir en paz y allanó el camino para conducir al país al crecimiento económico. Es una mujer que llegó a la presidencia empujada por el clamor de un pueblo desesperado y que supo corresponderle en una gestión histórica, como quizás un día lo habría soñado su esposo. Yo creo que ella tomó decisiones sabias, difíciles, dolorosas, como por ejemplo cómo promover la reconciliación nacional, cómo promover la paz, y estableció una cultura de tolerancia en el país que todavía se añora. Y por eso creo yo de que su presidencia es recordada hoy como la mejor presidencia de la historia de Nicaragua, por ese sentido de tolerancia. No logró resolver todo lo que se proponía, quedaron muchas cosas sin resolverse, sobre todo las temáticas económicas y sociales, pero desde el punto de vista del compromiso de entrega de ella, creo que es un legado que por lo menos a mí como su hijo me hace sentir inmensamente orgulloso, pero creo que también a toda una generación, a varias generaciones de nicaragüenses nos hace sentir orgullosos. Estamos en democracia y doña Violeta es la madre de eso. Y digo la madre pues porque lo hizo como mujer, lo hizo con ese sentimiento de que ella quería que sus hijos, que algunos eran sandinistas, otros eran de la contra, se volvieran a juntar. Entonces ella también lo hizo extensivo al país, es decir, que el país se juntara. Su discurso en la campaña electoral, yo recuerdo, jamás fue violento, de que nosotros vamos a aplastar a los otros. No. Ella decía, de ahora en adelante tenemos que ser hermanos nicaragüenses, tenemos que darnos la mano, tenemos que dejar la guerra a un lado y comenzar a construir el país. Ese sentimiento que luego se encarnó en lo que llamamos la reconciliación nacional, nace del corazón de doña Violeta, de las convicciones cristianas que ella tenía. La publicación Business Review ubicó el año pasado a doña Violeta en el primer lugar de una lista de 5 presidentas más influyentes de América Latina.
Destacaron su capacidad para sacar al país del atolladero en un momento especialmente difícil en que el país se encontraba convulsionado por una guerra, marcado por una profunda división ideológica y una economía raquítica. Sin lugar a dudas, doña Violeta es un punto y aparte en la historia de nuestro país. Y puede que, como hayan mencionado sus hijos, aún quedaron muchas cosas pendientes, pero las más importantes se pudieron concretar. Y le debemos a doña Violeta Barrios de Chamorro la posibilidad de un futuro democrático. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Vida, Mi Historia. Soy Jennifer Ortiz. Hasta el próximo domingo.